para de una vez entrarle a la sesión. Y nos dé tiempo ahí de aprovechar. Pues bueno, esta es la última sesión del curso. Es ¿cómo se llama? Una sesión dedicada a revisar más o menos algunos temas relacionados a el debate sobre la desigualdad en economía y la justicia distributiva. Esta sesión pues la vamos a conectar con las últimas sesiones que hemos estado tratando el tema del mercado, que hemos estado tratando el tema de los problemas políticos, económicos y sociales de la economía. Y recuerden que el eje de conductor que hemos estado manejando hasta ahora ha sido el tema del mercado. Ha sido desde las sesiones con Carl Polanyi, me parece que fue la sesión 13ª, donde iniciamos pues esta reflexión sobre qué es el mercado, cómo se relaciona con otras, digamos, instituciones. Vimos desde Carl Polanyi que el mercado pues se ha entendido como una institución social compuesta por diferentes agentes económicos, oferentes y demandantes que interactúan entre sí bajo ciertas reglas, ¿no? Reglas que les dice que cuenta como dinero, que les dice que cuenta como transacción. La idea de un mercado pues que está, digamos, en una sociedad acotado socialmente por otras instituciones. Vimos que a diferencia de los enfoques neoclásicos, para Carl Polanyi el mercado no es nada más una especie de institución autocontenida, absoluta, que fuera algo así como natural y eterno. Vimos que él, pues, en cierto aspecto, cuando asume que los hechos económicos están totalmente incrustados, ¿no? Vimos la noción de embedded, incrustados, a hechos sociales, a instituciones sociales. Realmente las instituciones económicas se vuelven completamente interdependientes de otras instituciones, que eso fue un tema súper importante en este autor, Carl Polanyi. Esto, pues claramente, como vimos en las sesiones, pues va a contrapelo, a contratendencia respecto a la economía neoclásica, que más bien ha tenido una tendencia a profundizar cada vez más la separación de hechos económicos respecto a hechos sociales, culturales, aspectos psicológicos, y este proceso creciente de simplificación y de matematización pues ha ido construyendo una idea de un mercado como abstracto, formalizable, ¿no? En términos matemáticos, y que además tiene puntos de equilibrio. Vimos que Carl Polanyi tiene una manera diferente de caracterizar el mercado, donde considera el mercado sobre todo desde un punto de vista histórico, situado en contextos culturales, y más bien el mercado, si bien siempre ha existido en la sociedad, ha sido una excepción histórica en esta sociedad, que el mercado se convierta en algo así como una institución central para la reproducción del conjunto de las relaciones sociales de una civilización. Entonces, recuerden que en Polanyi se estableció una distinción que luego los antropólogos del siglo XX hicieron suya, y bueno, ha sido parte de unas discusiones muy importantes. Él hizo la distinción entre, por un lado, los formalistas y por otro lado, los substantivistas. Y como vimos, los formalistas ponen énfasis en la formalización matemática, ¿no? Entonces, en este caso, en Polanyi, se entiende el mercado como un conjunto en los neoclásicos, se entiende como un conjunto de sistemas de ecuaciones que le dan forma matemática a todo un conjunto de sistemas de mercado, de sistemas de precio, de oferta, demanda, etcétera, que luego se buscan resolver a nivel matemático. Y bueno, reitero, el enfoque sustantivista de Carl Polanyi pone énfasis no en la forma matemática, sino en el anclaje que tiene lo económico con lo cultural. Entonces, esta parte es muy, muy importante. Y vimos cómo en la sociedad de mercado, ya en Polanyi, empieza a mostrar una crítica
a esta tendencia de la creciente mercantilización de los diferentes aspectos que no suelen ser económicos, ¿no? Vimos en el caso de él, por ejemplo, la noción de mercancías ficticias y cómo las mercancías ficticias han sido integradas dentro del sistema de precios de una forma que ha generado pues un malestar económico, un malestar político, un malestar social, y esto generó una doble respuesta, dice Polanyi, ¿no? O sea, porque por un lado está la tendencia de la mercantilización del trabajo, de los trabajadores, la mercantilización de la tierra y la mercantilización del dinero. Esto hizo que el bienestar social en general exigiera mayores controles por parte del gobierno, que la gente en las calles exigiera legislaciones laborales más justas, incrementos salariales, que controlaran digamos, la especulación monetaria, mayor regulación a los banqueros, etcétera. Entonces se crearon una serie de instituciones que en cierto sentido intentaron revertir esta tendencia de la mercantilización de estos bienes que no son, según Polanyi, mercancías en su esencia, porque no son producidos para el mercado, sino producidos para satisfacer necesidades. Y entonces en ese sentido se construyó una respuesta al liberalismo económico, ¿no? Que fue el estado de bienestar. En este sentido, el estado de bienestar busca proteger lo social del mercado. Entonces ahí está un tema importantísimo que Polanyi, como les planteo, dice esto a mediados del siglo XX. En los años 40 es cuando escribe su libro más importante, el de la Gran Transformación, que es el que le dio la fama internacional e histórica, y porque justamente es un texto que además critica al liberalismo económico de su momento. Y bueno, vimos cómo Polanyi después en los años de inicios del siglo XXI y en particular a partir de la crisis mundial de 2007-2008, tuvo una especie de revival, porque justamente muchas de las críticas que hizo Polanyi a mediados del siglo XX parecen aplicarse para el sistema contemporáneo, el sistema capitalista, neoliberal de inicios del siglo XXI. Entonces eso hizo que hubiera cada vez mayor interés en revisitar la obra de Polanyi y se estudiara de manera más enfática el tema de los límites del mercado. ¿Hasta dónde pueden llegar, digamos, los procesos de mercantilización? ¿Hasta dónde puede llegar lo que se puede someter a un proceso digamos, de oferta y de demanda? Y en ese sentido, pues, gestionar ese tipo de bienes. Entonces, en Polanyi, el límite, pues, se lo plantea. Hay mercancías ficticias que deben estar fuera de la lógica del mercado y que más bien el Estado garantice que la gente tenga un salario digno, una situación laboral digna, que las tierras estén, digamos, bien gestionadas, no concentradas en unas pocas manos, para que no haya escasez, digamos, de tierras para las personas, no haya una sobreexplotación de la tierra. Por otro lado, que el dinero esté controlado de tal manera que no se especule con las diferentes, digamos, títulos de deuda, con las acciones, con los bonos. Digamos, ahí Polanyi pone énfasis también en la regulación financiera, ¿no? Entonces, ya en el siglo XXI hay un interés creciente en cómo la vuelta otra vez a la mercantilización durante el neoliberalismo generó una serie de problemas morales, como vimos ya después en la sesión pasada, con filósofos como Samuel Bowles y Michael Sandel, donde se habla básicamente de los límites morales que debe de tener el mercado. Ellos, de nueva cuenta, no están criticando el mercado, no están criticando la idea de que exista un mercado con el cual las personas puedan interactuar, puedan ir y comprar y vender mercancías, pero más bien están criticando la tendencia del fundamentalismo del mercado, de que todo se someta al mercado. Y ellos ven que parte de las implicaciones es que
nos estamos volviendo en una sociedad de mercado, donde el conjunto de las relaciones sociales se da por medio de una especie de razonamiento de mercado, costo-beneficio, donde hay un efecto desplazamiento de lo que serían las normas sociales, las normas morales, por una especie de cálculo instrumentalista, costo-beneficio, y en ese sentido una tendencia a que todo se mercantilice, ¿no? Y aquí la noción de incentivo, como lo vimos en estos autores, se vuelve problemática, porque también este mecanismo de ponerle precio, de ponerle bonos, de ponerle, digamos, premios y castigos a ciertas cosas, puede luego generar una serie de situaciones en las cuales las personas ya no actúan con base en compromisos de normas morales, sino más bien en un cálculo costo-beneficio que ellos buscan llevar hacia su, digamos, su interés propio. Entonces, en este contexto, en esta sesión pues vamos a profundizar un poco en algunas de estas reflexiones. En particular, nos va a interesar en esta sesión tratar el tema de qué otros límites debería de tener el mercado. Porque, digamos, vimos cómo se genera una serie de situaciones, como ya lo había dicho Polanyi, de malestar social. Que cómo el mercado tiende, digamos, a desestructurar a la sociedad generando situaciones de inestabilidad económica, cuando las personas, digamos, su bienestar material depende de los ciclos del mercado y su salario se somete a las mismas leyes que el costo de la harina o que la gasolina, digamos. Entonces, en ese sentido, estas personas van a tener muchísima inestabilidad, van a tener muchísima incertidumbre en sus vidas y eso va a incrementar cada vez más y cada vez más su malestar social. Entonces, ¿qué tan viable a nivel político se vuelve una sociedad de mercado? Eso es parte de una gran como reflexión que han estado haciendo ya en las últimas décadas diferentes economistas, filósofos, politólogos, sociólogos, sobre esto, sobre cómo el exceso de la mercantilización que colonizó partes no solo económicas, sino también culturales, etcétera, ha generado una serie de problemas con las cuales pues, las ciencias sociales tienen que lidiar, ¿no? Y bueno, vimos que este proceso de mercantilización no es nada más un proceso lineal y no es un proceso, por decirlo así, unilateral, ¿no? Sino que también se enfrenta, como ya lo había dicho Polanyi, a las resistencias de los diferentes sectores que buscan evitar por todos los medios mercantilizarse tanto ellos como su tierra, como su situación social, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto vamos a estar viendo uno de los temas relacionados a las implicaciones del desarrollo del libre mercado que ha tenido en las últimas décadas, que tiene que ver con el incremento de la desigualdad, ¿no? En esta sesión pues no vamos a hablar del tema de cómo también ha habido un incremento de la corrupción en las últimas décadas a partir de, digamos, de esta tendencia del desarrollo, de las estrategias de liberalización económica, etcétera, pero están bastante asociadas, como vamos a ir viendo a lo largo de la sesión. Entonces aquí, reitero, lo que vamos a poner énfasis es en una de las consecuencias a nivel político y social que genera el libre mercado, que tiene que ver con el incremento de la desigualdad. Y para ello, pues, para esta sesión, pues lo que vamos a discutir, pues, es la obra de Thomas Piketty, que es un autor que se volvió bestseller desde 2014, que es cuando publicaron en inglés su obra que se llama Capital en el siglo XXI. Bueno, antes de entrarle a Piketty, y sobre todo entrarle a su parte teórica, realmente lo que él aporta más es en la discusión empírica sobre la medición de la desigualdad, donde comprobó a nivel estadístico algunas tendencias que podemos tomar como base para diferentes reflexiones a nivel económico, político, social y también a nivel ético, ¿no?
filosófico de la economía. Pero antes que nada, ¿qué deberíamos entender por desigualdad? ¿Desigualdad de qué? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de tendencias de desigualdad? Y bueno, hay que ver que la desigualdad es un fenómeno multinivel, multicausal, y al mismo tiempo también tiene diferentes dimensiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante decir que cuando hablamos de desigualdad, usualmente los economistas hablamos de desigualdad económica, ¿no? Desigualdad del ingreso, básicamente, es lo que más se suele considerar cuando se discute la desigualdad. El tema del ingreso, la concentración del ingreso en un sector, usualmente en economía se mide por deciles. Hagan de cuenta que los economistas en los hechos, digamos, tienen encuestas, y dentro de estas encuestas que tienen diferentes metodologías para poder medir fenómenos como pobreza, desigualdad, etcétera, tienen diferentes criterios. Uno de los criterios más usados para medir la desigualdad económica es lo que se conoce como el coeficiente de Gini. Y lo que va a hacer este coeficiente de Gini es medir la concentración del ingreso. Un momento, por favor. Que de pronto se me secó la garganta. Perdón, el tema del coeficiente de Gini. Lo que va a hacer el coeficiente de Gini es medir el nivel de concentración del ingreso en diferentes sectores de la sociedad. Usualmente los economistas dividen la sociedad en 10 deciles. El decil número 1, número 2, número 3, etc. Es básicamente porcentajes de la población que tienen cierto tipo de niveles de ingreso. Y lo que va a hacer el coeficiente de Gini es medir qué tanto el conjunto del ingreso nacional se concentra en un sector de la población. Entonces diríamos, mientras más cerca de cero es el coeficiente de Gini, estaríamos diciendo que la desigualdad es tendiente a cero, o sea, que no existe desigualdad, que todos prácticamente tienen la misma distribución de la riqueza. Cuando hablamos de que el coeficiente de Gini es tendiente a 1, estaríamos hablando de una especie de sociedad perfectamente desigual, donde solo una persona o una familia concentraría toda la riqueza, ¿no? Y el resto no concentraría nada. Entonces, ese sería muy a grosso modo el coeficiente de Gini. Reitero, los economistas usualmente cuando miden la desigualdad usan esta medición, coeficiente de Gini. Es importante ahí, quizás luego lo busquen en internet, etcétera. Coeficiente es importante pues, para eso, para mostrar cómo se concentra la desigualdad del ingreso económico generado durante un año, etcétera. Pero hay otro tipo de desigualdades que también son importantes tomar en cuenta. Por ejemplo, la desigualdad de las oportunidades, ¿no? Que también eso es un tema súper importante sobre cómo diferentes sectores de la sociedad tienen un desigual acceso a la educación o un desigual acceso a recursos culturales o un desigual acceso a diferentes bienes y servicios, etc. Entonces, ese es otro nivel de la desigualdad que no se mide con el coeficiente de Gini, pero que es importante tenerlo presente, sobre todo para mediciones relacionadas a la pobreza. Hay otro tipo de desigualdad que son las desigualdades de género, en el sentido de que las personas, desgraciadamente en este sistema, y en otros sistemas también ha ocurrido, en otros sistemas sociales, se da un desigual trato a hombres y mujeres basados en el género. Y entonces este tipo de desigualdades pues son injustas, ¿no? Tiene que ver también con cómo a partir del género se generan diferentes ingresos económicos para un sector, reconocimiento social, etc. Otra desigualdad que también es muy importante es la desigualdad étnico-racial. En México últimamente se ha estado hablando mucho de los llamados white chicanes, ¿no?
que sería ese sector de mexicanos blancos, que muchos de ellos provienen de familias criollas, etcétera. Y aquí lo que se está visibilizando cuando se habla de ese término es mostrar cómo el color de piel tiene un impacto, digamos, en los privilegios también económicos, en los privilegios también políticos de ciertos sectores. Hay mediciones que han hecho diferentes economistas. Uno de ellos es un gran economista del Colmex, que se llama Raimundo Campos, y él ha mostrado cómo la color de piel incluso aumenta 2 o 3 veces la posibilidad de que una persona sea electa para un cargo público, ¿no? Entonces, digamos, en este tipo de cuestiones ahí se ve totalmente la cuestión de la raza, digamos, la racialización, porque, digamos, a nivel de discusión científica, también se ha cuestionado el término de raza, ¿no? Más bien, por eso se habla de étnico-racial y de racialización, porque es una cultura lo que genera una idea ficticia de que existen las razas. Esas son dimensiones de la desigualdad. Pueden haber más probablemente, pero usualmente estas son como que las más importantes, y usualmente este tipo de desigualdades genera muchísimo malestar social. La desigualdad económica suele ser algo muy ligado a lo que en las teorías sociológicas y, por ejemplo, los que hayan estudiado marxismo, lo van a vincular bastante con lo que serían las diferentes clases sociales, ¿no? Cómo el nivel de ingresos se relaciona con la estructuración desigual de una sociedad. Autores como Pierre Bourdieu, que es un sociólogo muy importante de finales del siglo XX, él hablaba de un espacio social de diferencias, estructurado a partir de una desigual distribución de recursos económicos. Digamos, los que tienen poco dinero y los que tienen mucho dinero se estructuran en un arriba y en un abajo social. Pero también hay una, digamos, distribución desigual de recursos culturales, de recursos escolares, etc. Entonces ahí esto genera diferentes estratificaciones, ¿no? en las sociedades. Y el tema es que en sociedades complejas como la capitalista hay una especie de topología social, como le llama Bourdieu, una topología social donde se ven las diferentes sectores de la sociedad acomodados en un espacio específico. Y a partir de ahí, digamos, la relación que establecen con el conjunto del sistema ya va a ser desigual. Algunos con más privilegios, algunos con menos privilegios, algunos con más oportunidades, otros con menos oportunidades, y algunos con un rol social y otros con otro rol social. Bourdieu es un autor que en eso es fundamental también conocer, porque él nos habla de la reproducción de desigualdades por medio de la incorporación de estilos de vida, que él llama hábitos, que son predisposiciones a actuar, habilidades adquiridas, etcétera, etcétera. Bueno, el tema de desigualdad es muy importante, no solo para los economistas, también para los sociólogos, para los antropólogos. A nivel de teoría feminista también se discute muchísimo de desigualdad, y luego también se entremezclan estas diferentes desigualdades. De tal manera que en una sociedad capitalista, clasista, racista como la nuestra y al mismo tiempo patriarcal, se generan estas diferentes desigualdades que vuelven más complejas, digamos, las interacciones sociales. Bueno, les comentaba también de que en el tema del coeficiente de Gini, usualmente se contabiliza el tema del ingreso como una unidad de medida para poder saber qué tanto se está estructurando la desigualdad en una sociedad. Pero hay otras mediciones que le han puesto énfasis no solo al ingreso generado en una época dada, sino al tema de los activos, al tema de la riqueza física, material, de lo que se posee, porque en estos temas de los coeficientes de Gini, por ejemplo, no se contabiliza cuántas casas tiene una persona, no se contabiliza cuántos coches tiene una persona. Entonces, digamos, hay diferentes metodologías para lograr captar este tipo de recursos y medirlos. Y en esto, digamos, hacer una especie de nuevo coeficiente de Gini, integrando activos económicos, y lo que encontró autores como Carlos Guerrero Lizardi, que es un economista importante de la Facultad de Economía, él fue coordinador del posgrado de Economía de esa facultad,
encontró que se disparaban los niveles de desigualdad social, económica en los diferentes países. Por ejemplo, un nivel de desigualdad más o menos para darse una idea, en México tenemos aproximadamente un 0.42% digamos, de coeficiente de Gini, que es un nivel de desigualdad pues, más o menos alto. Los países nórdicos suelen tener 0.2 o 0.1, ¿no? Pero cuando se considera aquí el tema de la desigualdad medido por activos, la desigualdad en México se dispara hasta 0.7 puntos más o menos. Entonces eso incrementa muchísimo la desigualdad, haciendo todavía más fuerte la percepción de lo que realmente es la desigualdad. Aquí les recomiendo pues, revisar también algunos trabajos de Carlos Guerrero Lizardi por internet, etcétera, donde se ve este tipo de cuestiones. Bueno, todo esto es una especie de preámbulo para ahora presentar algunas de las principales tendencias empíricas que encontró este autor que se llama Thomas Piketty, donde lo que mostró él fue una tendencia de largo plazo. Digamos, él lo que hizo fue un estudio en el libro Capital del siglo XXI, un estudio de largo plazo sobre la desigualdad. Y a él lo que le interesaba ver en ese libro es ver cuáles eran las tendencias de la desigualdad en estos periodos. Digamos, él tiene evidencia desde 1700 más o menos en diferentes países. Él, en la introducción del libro que les recomendé, pone el caso de Estados Unidos porque es un país que es importante, digamos, estudiar para ver cómo diferentes tendencias históricas se sintetizan en ese país. Y acá, pues, este cuadro me parece, desde mi punto de vista, una muy buena síntesis sobre cómo evoluciona la desigualdad. En este cuadro, básicamente lo que estamos viendo con la línea negra es cómo el decil más alto de los Estados Unidos tiene, digamos, una participación en el conjunto del ingreso nacional generado en ese país. Y lo que se ve es que hay una tendencia desde 1910, ¿no? Que es cuando aquí se pone esta gráfica, pero igual podemos ver desde antes, desde la época del siglo XIX, hay una tendencia mayor al incremento de la desigualdad, al incremento de lo que podríamos formular con Marx, de la creciente concentración y centralización del capital, lo que los marxistas de inicios del siglo XX llamaban la monopolización de la economía. Digamos, esta tendencia cada vez más a formación de monopolios y de que dentro de los monopolios hubiera gente cada vez más rica y cada vez más rica y cada vez más rica, se fue, digamos, agudizando desde finales del siglo XVIII y digamos, tuvo un pico más o menos en los años 30, en los años precrisis, 1929, etcétera. En ese momento tuvo un pico, digamos, esta concentración de la riqueza en unas cuantas manos, y posteriormente hubo un proceso gradual de reducción de esta concentración de la riqueza en esas pocas manos, más o menos dándose una tendencia a mayor redistribución, alcanzando su momento, digamos, de mayor igualdad en la década de 1950, desde 1950 hasta 1980, que esos son los años dorados del capitalismo, como le llamó en su momento Eric Hobsbawm, un gran historiador marxista inglés. Pero en estos años lo que tenemos es la formación de un estado de bienestar. Tenemos en estos años la formación de un estado que lo que hizo fue garantizar derechos sociales a los trabajadores y que al mismo tiempo garantizó mayor redistribución de la riqueza, incrementando los impuestos sobre los ricos y más bien tratando de que no se generara esta enorme desigualdad social que ya se estaba dando desde más o menos finales del 19 a mediados de los años 40. Aquí es importante situar la obra de Polanyi también, porque justamente cuando él hace la crítica al liberalismo económico y él habla de una gran transformación, más o menos estamos viendo esta tendencia de que ya a finales de la Guerra Mundial hay una tendencia hacia
una especie de formación social post-liberal económica, ¿no? Y entonces esta gran transformación pues sería producto de una correlación de fuerzas, donde autores ya recientes como Thomas Piketty hablan de una fuerza que sería la convergencia hacia la mayor igualdad. ¿Cuáles serían estas tendencias? Pues tendríamos básicamente un sector de la sociedad muy movilizado en estos años, que era la clase trabajadora, la clase obrera. Había sindicatos que se hacían cada vez más fuertes y sobre todo en esos años estaba la experiencia de la Unión Soviética. En estos años, cuando empieza, digamos, a generarse la revolución de octubre en Rusia y se forma la Unión Soviética, y posteriormente vienen los años de mayor, digamos, difusión del marxismo en el mundo occidental, las élites tenían miedo, y esto lo menciona bastante Polanyi en su obra. Tenían miedo a tener el mismo destino que el zar en Rusia, y todas esas grandes élites que, digamos, en Rusia fueron expropiadas y algunos de ellos fusilados, ¿no? Entonces, para evitar esta situación, lo que este sector de la alta burguesía hizo fue ceder derechos. En estos años, también autores como Antonio Gramsci hablan de una especie de revolución pasiva, donde las élites en ese momento, para no perder su estatus, digamos, de élite privilegiada, etc., y sobre todo desmovilizar a las capas que realmente estaban intentando hacer una especie de revolución social, etc., fueron otorgando derechos. Y Piketty en su libro muestra cómo estos derechos fueron ganados por un sector de la sociedad que estaba pues en estos años luchando por mayores reconocimientos sociales, la reducción de la jornada laboral, un estado de bienestar mayor, etc. Entonces se genera una menor desigualdad del sistema capitalista. Y en estos años, en los años 40, es cuando surge lo que hoy conocemos como la clase media, que es ese sector de la sociedad que ideológicamente piensa que está en medio, ¿no? Es ese sector que no vive tan mal, no vive tan bien, pero digamos su situación económica es en cierto sentido holgada, acomodada, porque se basa en un estado de bienestar y se basa también sobre todo pues en una serie de conquistas sociales que se lograron en estos años. Y bueno, les reitero, en estos años estaba la época bolchevique, y lo que querían hacer las élites era evitar que el bolchevismo se difundiera en todo el mundo. Y una forma de hacerlo para evitar que las capas más pobres de la sociedad se unieran al bolchevismo es entregarles una serie de concesiones para que no hicieran la revolución social. Entonces, de esa manera contuvieron el avance del bolchevismo. Esto forzó cambios importantísimos en el sistema capitalista, y estos cambios importantísimos que se generaron en el sistema le dieron, digamos, cabida al estado de bienestar. En estos años, Keynes también publica sus obras, en los años 30, y él menciona que justamente la burguesía que él le llama ilustrada, pues tiene que conocer estas tendencias, tiene que conocer también la necesidad de que el Estado tenga que intervenir, porque si no, el sistema capitalista va a generar una catástrofe a nivel económica y posteriormente habrá revoluciones sociales. Eso era como que a grosso modo el relato de Keynes, y él decía, si ustedes quieren salvar al capitalismo, tenemos que salvarlo de los capitalistas, ¿no? Eso era parte de su eslogan. Y dentro de este tema estaba la cuestión de regular, sobre todo también al capital financiero. Y bueno, tenemos desde los años 50, los años 60 y los años 70, pues una época de cierta bonanza económica. Las élites no se vuelven tan, digamos, tan ricas a comparación de los pobres, aunque siguen ganando muchísimo dinero. Los Rockefeller siguen siendo los Rockefeller, los señores Ford siguen siendo los Ford en ese momento, pero la distancia social entre ellos y las capas más pobres no es tanta, digamos, disminuye. Y en estos años es cuando algunos teóricos
como Theodore Marshall, hablaban de que el capitalismo iba a tener una tendencia cada vez más hacia la igualdad económica y la igualdad política y social. Y entonces esta tendencia del capitalismo pues, es producto de esta situación del estado de bienestar. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después en los años 80? Pues justamente cuando el estado de bienestar en todo el mundo empieza a tambalearse, empiezan a haber una serie de crisis económicas relacionadas a la crisis energética, el agotamiento de Bretton Woods, de unas instituciones que surgieron en la Segunda Guerra Mundial para regular el comercio, regular los flujos financieros, etcétera. Todo eso se vino abajo. Hay una época en la cual crece muchísimo el comercio, pero necesita nuevas reglas económicas, necesita nuevas reglas institucionales para que el comercio crezca más y, digamos, pudiera mundializarse al conjunto del planeta. Entonces, en estos años donde el capitalismo empieza a tener una serie de transformaciones y el fordismo keynesiano se agota, empieza a haber una tendencia a generar transformaciones sociales. Son los años en los cuales el socialismo soviético también entra en un proceso de declive, entra en una época que se le llama de estancamiento. Son casi 20 años de estancamiento por parte de la Unión Soviética y en el conjunto del mundo empieza a haber una serie de derrotas de los movimientos de los trabajadores. En Inglaterra, Margaret Thatcher toma el poder más o menos en 1976, me parece, y en estos años empieza a desarrollar el neoliberalismo. En el 73 hace el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, por parte de Augusto Pinochet, y en los años 80 llega Ronald Reagan a Estados Unidos. Entonces empieza a haber una contraofensiva a nivel político, a nivel incluso también ideológico y a nivel teórico, y entonces se empiezan a generar una serie de agotamientos por parte del socialismo, por parte de las políticas de industrialización basadas en la sustitución de exportaciones, etcétera, y entonces se empieza a generar una serie de transformaciones sociales que, junto con la globalización y lo que sería la revolución informática de estos años, fuerzan una serie de transformaciones a nivel institucional, y entonces tenemos el inicio del neoliberalismo en estos años. Desde 1980 hasta los años 2010, 2020, que sería, digamos, la época en la que estamos viviendo, hay una tendencia en la cual se incrementa la liberalización económica, la globalización económica se genera en todo el mundo, etcétera, y entonces la concentración de la riqueza en unas cuantas manos se vuelve a incrementar. Y aquí lo vemos de manera muy clara en esta gráfica. Desde 1980 en Estados Unidos hay un incremento cada vez mayor, a regresar, digamos, casi en los peores años de 1920, 1927, por ahí así. Hay una tendencia a una especie de concentración otra vez de toda la riqueza en unos cuantos. Entonces, esa es la tendencia que Thomas Piketty muestra. Él muestra entonces que a lo largo del tiempo hay una tendencia en el sistema capitalista a una convergencia y divergencia. Hay una serie de fuerzas de convergencia y una serie de fuerzas de divergencia que en unos contextos históricos van a incrementar o no la desigualdad, la van a aminorar o la van a exacerbar. Y digamos, esto depende muchísimo de la correlación de fuerzas de los sectores sociales y depende muchísimo en este aspecto también del contexto global, internacional. Sobre todo en estos años, lo que vemos es que no hay una especie de país que tenga este ejemplo que atemorice a las élites, como lo fue la Unión Soviética, y entonces al haber esta falta de referente y una crisis ideológica muy fuerte en la izquierda, etcétera, pues vemos que el neoliberalismo arrasó con todo y se incrementó muchísimo la desigualdad social, al menos aquí lo vemos muy claro en Estados Unidos. Ahora,
Aquí pues encontré también una gráfica de Thomas Piketty. En el libro menciona también una gráfica muy parecida para los Estados Unidos. Nada más que aquí me parecía interesante ponerlo para el caso de China, sobre cómo la liberalización económica, que también se dio en China en los años de 1978 a la actualidad, se da una especie de lo que llamó Deng Xiaoping, las 4 transformaciones. Y entonces hay zonas que se crean para la libertad económica, llegan muchísimas empresas, estas zonas económicas especiales reciben muchísimo capital, hay una mayor tolerancia por parte del gobierno chino, ya que iba saliendo del maoísmo, a la inversión privada, etcétera, y entonces China tiene un proceso de crecimiento económico formidable, desde los años 70, desde 78 hasta la actualidad, más o menos creciendo una tasa promedio anual de 9%, ¿no? Pero este crecimiento económico importantísimo, que también redujo la pobreza en China a niveles también, digamos, muy milagrosos, también incrementó muchísimo la desigualdad. Y aquí lo vemos, ¿no? Lo vemos, por un lado, como el incremento del 10% de la población subió desde los años de finales de los 80 hasta la actualidad muchísimo, ¿no? Que sería más o menos alrededor de 40% del ingreso concentrado en un sector de la población. Cuando en los años 80 más o menos era aproximadamente 25%, por allá. O sea, hay un incremento al doble, digamos, de la concentración de la riqueza. Y por otro lado, tenemos desde el sector más bajo, que será el 50% restante de la población, una cada vez menor participación en el conjunto del ingreso desde 1980 hasta 2010, ¿no? Y bueno, hay una tendencia a la polarización en China, y esto es algo que en la actualidad el propio Partido Comunista está discutiendo. Están viendo qué tanto esto es a nivel político viable, ¿no? Y bueno, por otro lado está el tema de que si China no sigue creciendo a estas tasas económicas tan aceleradas, con una desigualdad así, muchos temen que pueda haber una nueva revolución maoísta, porque justamente esta desigualdad económica pues genera muchísima indignación. Pero por otro lado, también es verdad que China, a diferencia de muchos otros países, ha tenido generaciones que cada vez viven mejor. Hagan de cuenta que los abuelos tenían un nivel de vida. Sus hijos de los abuelos vivieron o viven mejor que los abuelos. Y los hijos de estos abuelos, o sea, los nietos, viven todavía mejor. Y así sucesivamente. Digamos, es de los pocos países que puede documentar un incremento intergeneracional mayor, digamos, del bienestar, cosa que en países como México lo vemos complicado. Usualmente las generaciones jóvenes, pues pensamos que vamos a vivir peor que nuestros padres, porque justamente hay menos acceso a viviendas, los salarios son peores, la seguridad social es peor, etcétera. Entonces como que hay esa idea en México, en Estados Unidos, en España, son 3 países que conozco bastante, hay esa percepción de que los jóvenes cada vez van a vivir peor que sus antecesores. En China todavía no, pero en China porque Perdón, sigue creciendo a estos niveles tan acelerados. Sí. hola. Perdón, antes de que se olvide, si no, se me va a borrar de la memoria rápidamente. Sí. Un factor más que podría poner en peligro esta brecha entre ricos y pobres en China, no sé si estés de acuerdo, es la diferencia entre los sectores urbanos y los sectores rurales. El sector rural en China es muchísimo más grande que el sector urbano, y ahí las brechas están tremendas, tremendas. No sé si esto esté tomado en cuenta en esta gráfica, pero ya lo he oído de otros economistas que dicen que ese es un gran peligro, que están descuidando mucho su sector agropecuario, que es mucho más representativo. Sí, Perdón por sin dudas. Bueno, en esta gráfica no se ve que esté eso representado. Me da la impresión que estos son promedios a nivel nacional. Digamos, estarían contenidos aquí, mostrando la tendencia de la línea azul hacia abajo.
digamos, la diferencia entre los sectores agropecuarios, los campesinos en China, y los multimillonarios chinos, pues es abismal. Y cada vez el tema es que se vuelve cada vez más abismal, ¿no? Digamos, en ese sentido estaría integrado, pero de manera un poco más desglosada, yo creo que no se ve aquí muy claro, ¿no? No se ve aquí qué tanto es esa diferencia entre la población urbana y la población rural, primero entre ellos, y luego entre la población urbana, la más rica, y la población rural más pobre. No se ve aquí. Y seguramente eso va a generar una durísima tensión económica, política y social en los siguientes años, si la clase, digamos, campesina vive en condiciones de pobreza extrema. Lo que sí vemos es que China ha reducido de manera formidable la pobreza extrema. Más o menos cerca de 50 millones de chinos dejaron de ser pobres, en el sentido de pobreza percibida como $1 al día. Se redujo muchísimo, digamos, esa cantidad de población, pero sigue existiendo. Y bueno, es una población bastante grande. Quien trabaja bastante el tema de China y tiene muchas gráficas sobre esto se llama Enrique Dussel Peters, el hijo del gran filósofo Enrique Dussel. Su hijo de él es un economista y es un economista muy bueno. Entonces él se dedicó a trabajar a China a fondo. Entonces, en algún momento también tienen oportunidad de revisar sus trabajos de él. Él sí tiene todo esto súper desglosado. Él se metió a fondo a estudiar a China, creo que ha ido varias veces para allá, etcétera. Aquí en México montó el centro China-México, llamado Sechimex, y bueno, ahí se ven estas cosas, ¿no? Luego ha llevado embajadores chinos a hablar sobre la situación política en China, etcétera, y sí, les preocupa esa brecha de la desigualdad. Es un tema que les preocupa la desigualdad y también les preocupa bastante el tema ambiental, porque también China ha devastado muchísimo. El crecimiento económico exponencial que han tenido también ha ido acompañado de un crecimiento mayor de la depredación de recursos naturales y de mayor contaminación. China, pues en gran medida también ha contribuido a la demanda de lo que se llaman commodities, que serían pues materias primas, y sobre todo pues le consume a América del Sur. Y bueno, hay una lucha geopolítica entre China, Estados Unidos y Europa por los recursos naturales, porque China está también en ese aspecto siendo una especie de máquina de succionadora que está chupando recursos naturales de todo el mundo. Entonces esa parte de la cuestión natural también es importante señalarla. Y bueno, China también tiene otro problema que tiene que ver con que no es un país democrático, es un país totalmente gobernado por el Partido Comunista, y hasta ahora no han tenido una revolución social, pues porque le han dado de comer a la gente, le han dado empleos, le han dado ciertas expectativas, pero en el momento en que China deje de crecer a esas tasas tan grandes que tiene, en esos momentos la desigualdad va a mostrar lo peor que tiene, y en esos momentos digamos, la diferencia en los niveles de vida de los de arriba y los de abajo puede que estalle. Entonces, China tiene presiones políticas a mantener esas tasas de crecimiento. Esto lo han dicho bastantes teóricos, bueno, estudiosos sobre el tema de China. Ellos están presionados por factores internos para seguir creciendo. Y bueno, ahí hay una situación. Esta misma gráfica también la plantea Thomas Piketty para los Estados Unidos, y se ve cómo la clase trabajadora estadounidense ha ido también perdiendo mayores participaciones en el ingreso a nivel nacional. Y también hay datos que muestran que ha habido un deterioro en el salario mínimo real en ese país. Han ido, digamos, reduciéndose los costos laborales, y en ese sentido también ha habido una creciente desigualdad terrible. Pero al mismo tiempo en Estados Unidos, otro de los elementos que ha pasado y que en gran medida ahí está un caldo de cultivo que Donald Trump en su momento aprovechó, tiene que ver con que las empresas
se fueron de Estados Unidos. En el proceso de globalización, lo que ocurrió es que esa gran empresa fordista, que concentraba toda la producción en un lugar geográfico, digamos, se desmanteló. Se convirtió en una fragmentación de redes que se dispersó por todo el mundo y más bien el proceso de producción se hace de manera segmentada, en lo que llaman autores actuales, que en economía esto todo el mundo lo habla, de las cadenas productivas de valor, cadenas productivas globales. Y estas cadenas productivas globales están dispersas en todo el mundo. Cambiaron esta formación de estas cadenas productivas globales, cambió totalmente la división internacional del trabajo y bueno, en México pues entró a esa nueva división del trabajo por medio de las maquiladoras. Y muchas de las empresas estadounidenses que trabajaban y operaban en Estados Unidos se fueron a México, otras se fueron a Centroamérica, otras se fueron a China, etcétera, y se generó una gran masa de desempleados en Estados Unidos. Y bueno, esta gente, pues evidentemente va a tener una menor bienestar económico, bienestar social, ¿no? Y pues evidentemente van a estar furibundos, ¿no? Y bueno, un poco Donald Trump, cuando hizo su campaña, les hablaba de esos sectores, ¿no? Por eso el tema de cancelar el NAFTA y hacer una renegociación, ¿no? El tema de ponerle aranceles al capital para obligar a que las empresas estadounidenses que se habían ido regresaran. En lugares como Detroit, si ustedes todavía quieren ver estas partes como más exageradas, se ve esta tendencia de una ciudad que entró en decadencia cuando se generó la nueva División Internacional del Trabajo y hubo cambios a nivel productivo e histórico del capitalismo. Se pasó de un Fordismo a un Toyotismo, una producción flexible, dispersa por todo el mundo, y Detroit, que era una de las principales ciudades productoras de automóviles, se convirtió en una ciudad con muchísimos rascacielos fantasma, con un nivel de vida muy pobre, incrementos muy altos, digamos, de pobreza, de desempleo, descomposición social, y bueno, esas fábricas se fueron y dejaron allá la población. Después la población se fue yendo de Detroit y hubo un proceso de despoblamiento. Detroit pues, es una de las peores ciudades para vivir en los Estados Unidos. Y justamente se ve, digamos, estas transformaciones a nivel global, cómo impactan en lo local. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, toyotismo se podría entender como producción justo a tiempo. Sobre todo el énfasis es en la producción flexible. Se diferencia del Fordismo, en que el Fordismo producía todo estandarizado en fábricas enormes, haciendo, digamos, tomando ventaja de lo que se conoce como economías a escala, produciendo de manera gigantesca muchísimo, estandarizadamente, con cadenas de montaje, etcétera. Y lo que hizo el toyotismo fue más bien producir de manera más flexible, no produciendo cantidades estratosféricas que no se fueran a demanda, sino más bien conectar demanda y oferta. Y entonces ahí el tema de las nuevas tecnologías fue muy útil. Y también el tema de que los trabajadores en el toyotismo, a diferencia del fordismo, tienen que ser polivalentes. Es decir, trabajadores flexibles, dispuestos a hacer lo que sea por la empresa, no especializados en una sola tarea, sino que pueden asumir muchas tareas. Y digamos, en ese aspecto se redujo la plantilla de trabajadores de las empresas toyotistas. Las fábricas fordistas, si ustedes así como que quieren tener una idea gráfica de cómo eran, vean la película de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, donde se ve una persona haciendo una única operación todo el tiempo en una cadena de montaje y la cadena de montaje le marcaba los tiempos de producción a este trabajador. Eso con el toyotismo se termina y más bien lo que vemos son una serie de trabajadores polivalentes que hacen de todo en una fábrica. Y bueno, esa tendencia se radicalizó y va de la mano con una tendencia actual que es la automatización, donde ya si ustedes revisan y ven cómo son las fábricas de automóviles, ya no van a ver muchos trabajadores ahí, van a ver máquinas, muchísimas máquinas
haciendo cosas que antes hacían los trabajadores. Y bueno, eso evidentemente tiene impacto en el empleo. Y mucha gente, digamos, que perdió el empleo en las últimas décadas en los Estados Unidos, también las perdió, o sea, digamos, por el proceso de automatización del proceso de trabajo. No es nada más que llegaron los inmigrantes, que los inmigrantes están dispuestos a trabajar por salarios más miserables, que no se sindicalizan, sino que también el propio capital tiene dinámicas que hicieron que los propios trabajadores estadounidenses perdieran, digamos, una situación privilegiada al momento de negociar, de la negociación salarial. Y bueno, en el toyotismo, pues eso, hay un proceso cada vez mayor de flexibilización de la fuerza de trabajo y esto impregnó todo, ¿no? Entonces, el toyotismo es, por decirlo así, el paradigma de la producción flexible y es lo que ahora domina en la racionalidad de los capitalistas. Evidentemente esto se ha radicalizado más. Quien trabaja mucho esto es un autor que se llama Benjamin Coriat, de la llamada escuela regulacionista francesa. Es una especie de nueva escuela marxista que toma en cuenta el tema de instituciones. Bueno, hay un cambio en los procesos de producción muy fuertes y bueno, esto hizo que ciudades enteras que se habían súper especializado en el Fordismo, como Detroit, entraran en una franca decadencia. Y bueno, emergieron otras ciudades, etc. Y bueno, todo este proceso de transformaciones en los procesos productivos y al mismo tiempo cambios en los procesos institucionales que contribuyen al mayor incremento del neoliberalismo, tuvo como saldo este incremento de la desigualdad que aquí lo vemos. Aquí les pongo el caso de China, pero también en el capítulo está el tema de Thomas Piketty, que es que es en el caso de Estados Unidos, ¿no? Ahora, luego esto se pone un poquito lento. Bueno, en lo que se carga es que les iba a enseñar unas gráficas para el caso de México, que también estas tendencias tienen en México un impacto terrible en el tema de la desigualdad. Es que, bueno, ya está. Bueno, aquí voy a poner gráficas de un libro que se llama Desigualdad Extrema, de un economista que se llama Gerardo Esquivel. Y él es un economista muy importante del Colmex y también de la Facultad de Economía de la UNAM. En el Seminario de Filosofía de la Economía que nosotros coordinamos desde hace 5 años, tuvimos la oportunidad de tenerlo y de discutir su trabajo con nosotros. Antes de que fuera gobernador del Banco de México, ahora es gobernador del Banco de México, etc. Pero bueno, es un economista muy bueno, muy competente, y bueno, este economista hizo un estudio tratando de aplicar métodos y preguntas sobre todo parecidas a las de Thomas Piketty para el caso de México. El libro se llama Desigualdad Extrema en México. Y aquí lo que él hizo fue mostrar cómo los 4 principales multimillonarios de México han incrementado sus participaciones en el porcentaje total del PIB. Y lo que él encontró es que a inicios, digamos, de los años 90, los 4 principales multimillonarios tenían una participación de aproximadamente 2.8%. Y durante la época de cuando se aplica, después, digamos, del salinismo, llega la época de Ernesto Zedillo, se genera el tema del FOBAPROA, siguen las políticas de privatización, siguen las políticas de liberalización económica, todo eso, la época de Fox, Calderón y luego Enrique Peña Nieto, vemos que hubo un incremento enorme de la desigualdad. En este caso en particular, un incremento de la mayor participación de los 4 principales multimillonarios mexicanos en el PIB. ¿Quiénes son estos 4 principales multimillonarios? Carlos Slim, Larrea, Balleres y Ricardo Salinas Pliego. Los 4 tienen un incremento enorme de su participación en el PIB. Si ustedes ven las revistas de Forbes,
van a ver que, y eso es muy interesante, hay datos, hay libros, hay videos que muestran gráficas sobre cómo ha ido cambiando el top 10 de los hombres más ricos del mundo. Y Carlos Slim fue el hombre más rico del mundo durante bastante tiempo. Después cayó. En la actualidad no aparece como uno de los principales hombres más ricos del planeta, pero empiezan a entrar muchísimos chinos. Entonces ahí vemos también ese proceso de concentración y descentralización del capital. Y en México pues se dio este proceso brutal. De manera enorme se concentró la riqueza en unas cuantas manos. Imagínense, casi en los años 2014, casi poco más de 9% del PIB, solo en 4 familias, en 4 personas. Esto mientras se da una caída del salario mínimo real a niveles pues, realmente escandalosos. Hay autores que hablan de que desde 1987 hasta 2012 hay una caída del salario mínimo de 80%. Y si nosotros nos vamos todavía más hacia atrás, vemos que la caída del salario mínimo en México es muy pronunciada. En su mejor momento, que fue en 1970, 1976-77, en ese momento cuando el salario mínimo tuvo su mayor poder adquisitivo, cayó desde ese momento hasta 1997, cuando se da la crisis y el efecto tequila y todo esto. En esos momentos tocó el piso, digamos, el salario, y desde entonces sigue en el piso. Bueno, ya ahora con López Obrador hubo ligeros cambios, pero realmente los cambios que se han hecho con este gobierno han sido mínimos. O sea, realmente el incremento del salario real es muy poco y estamos muy lejos de los niveles que había en los años 1976-77. Aquí vemos de manera muy clara cómo el crecimiento cada vez mayor de la concentración de la riqueza va de la mano a nivel estadístico de un empobrecimiento de los trabajadores. Y esto sí me parece muy importante enfatizarlo, al menos a nivel estadístico, ¿no? Hay autores que dan este tipo de cifras. Hay otras maneras de medir la pobreza. Existe lo que se llama la pobreza alimentaria, la pobreza de capacidades, siguiendo, digamos, la teoría de Amartya Sen, y la pobreza patrimonial. Aquí el tema principal de esto es mostrar cómo más o menos cerca del 50% de la población mexicana tendría lo que se conoce como pobreza patrimonial, es decir, población que no tiene casa, que no tiene coche, que no tiene activos básicamente y que vive al día, ¿no? Y esta población pues se fue incrementando desde las décadas pasadas hasta la actualidad. Y bueno, el panorama que tenemos los jóvenes y no tan jóvenes para el futuro de nuestra vejez, pues es realmente muy preocupante, ¿no? A esto, digamos, pensemos en las pensiones, cuando nos toque pensionarnos a nosotros, qué tipo de pensiones vamos a tener. Y bueno, todo el tema relacionado a la pobreza alimentaria también es muy importante, porque hay una canasta, así como existe lo que se llama la canasta básica, existe la canasta alimentaria básica, que es la canasta bajo la cual se garantiza que no te mueres de hambre, ¿no? Y que tienes un acceso mínimo a cierta cantidad de alimentos que permita estar sano. El tema es que cerca del 20% de la población no tiene acceso a esta canasta básica de alimentación. Estamos hablando que mucha gente, cerca del 20% de la población estaría desnutrida. Y bueno, si nosotros vemos el tema de la obesidad, también la obesidad tiene un problema aquí relacionado a la pobreza. Es un tema que yo he estado trabajando últimamente. Pero bueno, aquí la pobreza se ha mantenido a niveles muy, muy fuertes y más bien vemos que ha habido un incremento de la concentración de la riqueza. Y bueno, en este contexto, ya con datos estadísticos y viendo ciertas tendencias, ¿cuáles serían las principales posiciones teóricas entre los economistas para hablar sobre el asunto de la desigualdad? Hay economistas como Vilfredo Pareto, y algunos economistas siguen esa tradición. Vilfredo Pareto, para los que no lo conozcan, él es representativo de la llamada segunda generación de la escuela neoclásica.
Parece ser que él fue estudiante de la corriente balrasiana, de León Balras en Luisiana, y bueno, él teorizó dentro de muchas cosas, era un excelente economista y también muy buen analista político, fue simpatizante en su momento del fascismo también, hay que decirlo. Este sujeto decía que la desigualdad es inevitable. Todas las sociedades, al final, van a formar élites, todas, y estas élites en realidad se van a sustituir unas por otras. Y más bien la historia, y lo dice él en sus libros, es una especie de cementerio de unas élites por otras. Solo las élites se caen y llegan a ser sustituidas por otras élites, ¿no? Y hay una tendencia que la desigualdad se va a dar, siempre ha ocurrido y así seguirá ocurriendo. En todo caso, para Pareto, lo que podemos hacer a nivel social no es poner énfasis en la redistribución de la riqueza, porque esta va a ser inevitable, se va a concentrar en unas cuantas manos. Lo que tendremos que poner énfasis, en todo caso, es en el crecimiento económico. Y un poco, digamos, él tiene este tipo de lo que se llama la metáfora del pastel, ¿no? Los economistas, cuando se dedican a hablar de esto a nivel de divulgación, dicen, pues es que el crecimiento económico es como un pastel. Si crece el pastel, te va a tocar más, ¿no? Pero lo que no dicen es que si crece más el pastel, más parte del pastel se va a concentrar en unas manos y no se va a distribuir de manera pues, equitativa, ¿no? Pero bueno, en este caso, lo que dice Pareto es que hay que ponerle énfasis al crecimiento económico y ya, ¿no? Sí, Luis, ¿querías tú decir algo? Sí, ¿puedes explicar un poco más lo que Piketty dice de la ilusión? Bueno, no sé, bueno, tal estoy confundiendo capítulos, creo, pero sobre la acumulación infinita que Marx pronosticaba. O sea, ¿por qué él dice que eso no es así? Iba a ir hacia ahí. Ahorita Ok, ok. les voy a poner las principales posiciones teóricas y situar a Piketty. Digamos, sería el punto 3, pero sí, ahorita lo voy a explicar. Ok. Básicamente, haciendo un poquito de spoiler, pues lo que diría Marx es que en el capitalismo, o sea, según Piketty, ¿no? Yo creo que aquí hace una simplificación, aunque creo que sí hay marxistas que piensan así, ¿no? Sobre todo algunos tipos de marxistas más dogmáticos, ¿no? Que creen que el capitalismo de manera lineal tiende a ser mayor, más desigual, ¿no? Y bueno, esa otra tradición es que el capitalismo va a ser cada vez más desigual, cada vez más desigual, cada vez más desigual, y en ese sentido no habría jamás una especie de clase media, toda la riqueza se concentraría siempre en unas cuantas manos, en unos cuantos capitales, en unos cuantos multimillonarios, y la mayor parte de la gente viviría en la pobreza. Aquí, digamos, bueno, ya entrándole al tema, hay que decir que Marx en el capítulo 23 del tomo 1 del Capital habla de la llamada Ley General de la Acumulación Capitalista. Y quizás una lectura que pudo haber tenido Piketty de esa ley, de la Ley General de la Acumulación Capitalista, es que en una parte Marx dice que los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres. Dice Marx, los ricos serán cada vez mayores, o sea, serán cada vez más ricos y en menor número. Y los pobres serán cada vez mayores y más pobres, ¿no? Y aquí entra el tema de lo que llama la tesis de la pauperización, donde pareciera que el desarrollo del capitalismo va a ir de la mano de una tendencia cada vez mayor, cada vez mayor y cada vez mayor al deterioro del nivel de vida de los trabajadores, ¿no? Entonces, lo que diría Piketty es que tampoco esa tendencia se verifica, ¿no? Al menos a nivel empírico. Es decir, hay una tendencia a que los ricos no siempre concentran toda la riqueza, porque como lo vimos en la gráfica esta de aquí, en Estados Unidos, etcétera, digamos, que incluso la élite puede perder su participación en el conjunto de la distribución del ingreso nacional. Piketty aquí a esto le llamaría fuerzas de convergencia, a todas aquellas fuerzas que buscarían reducir la desigualdad, ¿no? Y aquí entra la parte de la política. Entonces, lo que él diría es que Marx no está teorizando eso. Para Marx, según él,
el capitalismo de manera inevitable tendería a generar mayor concentración de la riqueza en unas cuantas manos y al mismo tiempo los trabajadores tendrían salarios cada vez peores, cada vez peores, cada vez peores, porque el capitalismo tiene el mecanismo de lo que Marx llama ejército de industrias de reserva, donde aumenta cada vez más la cantidad de fuerza de trabajo que se ofrece en el mercado y mientras más oferta y no tanta demanda de trabajo, los salarios tienden a la baja. En un contexto donde el capital todo el tiempo busca desmovilizar y busca todo el tiempo hacer reformas que vayan en contra de los trabajadores, pues esto llevaría eventualmente a una caída, digamos, del nivel de vida de los trabajadores, ¿no? Entonces Piketty tiene en mente esa perspectiva. Evidentemente, digamos, otra lectura que podemos hacer de Marx es que Marx toma en cuenta el tema de la lucha de clases. Y bueno, al final yo pienso que Piketty dice cosas muy parecidas a las que diría Marx, pero ahorita argumento un poco más en ese tema. La otra posición, digamos, mientras unos dirían que la desigualdad es inevitable y que no hay que hacer juicios de valor como Pareto y más bien poner énfasis en un crecimiento económico, y mientras otra posición diría Piketty, aquí atribuyéndole a Marx, pero yo creo que más bien está pensando en los marxistas de cierto tipo, el capitalismo tendría una tendencia lineal a concentrar la riqueza en unas cuantas manos y a reducir los niveles de vida de los trabajadores. Y digamos, otra posición sería que más bien el capitalismo está mutando y el capitalismo más bien tiende a generar una menor desigualdad y que mientras más se despliegue y más crezca el capitalismo y más se desarrolle, se va a formar una mayor clase media. Y esta mayor clase media va a reducir la diferencia entre ricos y pobres. Y más bien esta convergencia a nivel social va a generar un sistema más como armónico, por decirlo de esta manera. Y aquí pues atribuye la posición a Kushner y a Marshall. La idea que hay, digamos, en la teoría tradicional es que si tú dejas el libre mercado a sus anchas, a la larga va a generar un mayor bienestar social, a nivel social. Y más bien, a la larga, habría una especie de filtrado de los beneficios económicos del libre mercado al conjunto de la sociedad y eventualmente llegaríamos a puntos óptimos, puntos en los cuales se manejaría todo de manera eficiente y entonces ahí tendríamos una clase media que se formaría y entonces el capitalismo no sería un sistema que genere desigualdad, sino mayor igualdad. Y bueno, lo que dice Piketty es que cuando Kushner escribe en estos años, pues escribe en los años en que está desarrollándose el estado de bienestar, pero no toma en cuenta que gran parte del estado de bienestar fue producto de una lucha social, ¿no? Por eso yo pienso que al menos en esa parte Piketty se parece mucho a Marx, porque Marx diría que gran parte del salario, y de hecho él lo dice, es producto de una correlación de fuerzas entre trabajo y capital. El salario, lo dice Marx en el capítulo 8 del tomo 1 del Capital, se establece a partir de una relación de fuerzas entre los trabajadores y el capital. Y también la jornada laboral. La extensión de la jornada laboral es un producto, digamos, de una correlación de fuerzas que se expresa en las leyes, ¿no? Y me parece que en esa misma dirección también va Karl Polanyi, cuando habla de cómo los trabajadores, cuando ellos mismos se dan cuenta que no son una mercancía, que son seres humanos y que son personas, quieren defenderse, digamos, esta tendencia hacia la mercantilización y quieren que el Estado les garantice derechos. Y en esa medida, en cuanto a seres humanos que buscan reafirmarse como seres humanos y no como mercancías, pues digamos, presionan al gobierno para que legisle en favor de condiciones laborales más dignas y salarios más dignos, etc. Entonces aquí me parece que Piketty, Marx, a mí, ¿no? O sea, Piketty, Marx y Polanyi serían convergentes a la idea de que la desigualdad es algo cíclico, es un fenómeno muy complejo y que depende en gran medida de correlaciones de fuerza, donde hay, digamos, fuerzas de convergencia y fuerzas de divergencia, como lo nombra Piketty. Piketty
Por otro lado, en su estudio, además de hacer una durísima crítica a la economía neoclásica, que por ahí dice que los economistas neoclásicos se dedican de manera infantil a hacer fórmulas matemáticas y que todo lo quieren formalizar a nivel infantil y no hablan de cosas que realmente importan, que serían cosas históricas, cosas políticas. Él lo que hace con su estudio de largo plazo es mostrar una especie de correlación entre desigualdad y, digamos, desarrollo del capitalismo. Y él lo presenta esto como la principal contradicción del sistema capitalista, que se da cuando la tasa de ganancia de los capitalistas, la return capital, las tasas de beneficio, crecen más rápido que las tasas de crecimiento. Y él lo que dice es que cuando se da esta situación, tenemos un crecimiento exponencial de la desigualdad, que se concentraría en unas pocas manos y, digamos, el resto de la sociedad no tendría muchísimo crecimiento. Y en cierto sentido esto también tendría bastante sentido si nosotros lo vemos, por ejemplo, incluso también desde la propia teoría económica, en el sentido de que los economistas neoclásicos, ellos dicen, los salarios son producto de la productividad del trabajo, pero si no hay suficiente crecimiento económico, no hay suficiente productividad del trabajo, no crece tanto, por lo tanto, según ellos, no crecería el salario. El tema es que sí crece mucho la tasa de ganancia. Y entonces, si crece mucho la tasa de ganancia y no hay una tasa de crecimiento alta de la productividad del trabajo para incrementar los salarios, entonces vamos a tener que los ingresos de los trabajadores van a ser, digamos, van a crecer a un ritmo más lento que los ingresos de los altos empresarios. Y entonces ahí vamos a tener una tendencia hacia la divergencia de los ingresos. Entonces, digamos, en ese aspecto también podríamos decir que tiene cierto sentido lo que dice aquí Piketty. Y bueno, hay más cosas que decir sobre el tema de la desigualdad. La desigualdad en Piketty y en otros estudios que se han hecho han mostrado cómo se incrementó en los últimos 200 años en diferentes países del mundo. En particular, digamos, se generó una mayor divergencia entre los países de primer mundo y los países de tercer mundo a partir de la revolución industrial, de la primera revolución industrial de finales del siglo XVIII. Desde entonces se incrementó, digamos, mucho la desigualdad entre países y estas desigualdades entre países crecieron todavía más durante todo el siglo XIX y todo el siglo XX. Entonces, digamos, una dimensión de la desigualdad que aquí no he hablado, pero es importante mencionarla, es entre países también. También hay otras desigualdades que a los economistas les interesa, como las desigualdades regionales que se dan al interior de los países, donde tienes regiones de un país que crecen y que son muy prósperas y regiones de del mismo país que son súper pobres y los dos convergen. Entonces ahí se generan relaciones muy complejas de interacciones entre regiones económicamente muy prósperas y regiones que son muy pobres, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el tema de España. En España, en gran medida, el independentismo catalán se justificaba, o ellos lo justificaban, diciendo que eran la zona que más crecimiento económico tenía de toda España, y que a ellos no les parecía justo que el ingreso que ellos generaban se usara para ayudarle a Andalucía, que son en la parte más pobre de España. Entonces ahí luego se generan, digamos, identidades de clase, identidades regionales, justificaciones ideológicas de separatismos, incluso hasta desprecios, ¿no? Y bueno, eso es otra dimensión de la desigualdad que no he hablado acá, pero que también existe, desigualdades regionales. Y bueno, dentro de los debates es uno de los principales debates es qué tanto los beneficios del libre mercado se pueden filtrar a todos, ¿no? ¿Por qué el libre mercado, mientras más ha crecido en países como en México, por qué los beneficios no han llegado hasta abajo, ¿no? Eso es uno de los grandes problemas que los partidarios del libre comercio no han podido resolver. Se ha hablado mucho y ellos reconocerían que hay logros a nivel macroeconómico, de estabilidad macroeconómica, de evitar
procesos inflacionarios tan altos de 3 dígitos, de mantener más o menos estable el tipo de cambio, de tener economías blindadas ante choques externos, porque se tiene una gran cantidad de reservas, ha habido flujos importantísimos de inversión extranjera directa. A nivel macroeconómico, digamos, hay autores partidarios del modelo neoliberal que dirían, tenemos estos logros, pero ellos mismos también reconocerían que esos grandes logros no han llegado a nivel microeconómico a las familias. Y es ahí donde ellos mismos también reconocen las deficiencias del neoliberalismo, ¿no? Y en gran medida esa deficiencia es lo que fue el caldo de cultivo de la población que al final decidió votar por López Obrador, ¿no? Ese sector que no vio y que no vivió los beneficios, los supuestos beneficios del libre mercado. Ahora, otro tema es qué tan inevitable es la desigualdad. Y aquí importa también meter el tema de la cuestión política. ¿Qué tanto la cuestión política, la movilización social, puede ser ese factor detonante para reducir la desigualdad? Y bueno, dentro de todo esto hay una especie de discusión sobre a qué le vamos a dar más peso, al crecimiento económico o a la desigualdad. Y hay veces que los economistas a veces luego se enfrascan en discusiones como diciendo, si yo soy economista de izquierda, voy a enfatizar sobre todo la lucha contra la desigualdad, la redistribución de la riqueza, ¿no? Y hay otros economistas que luego dicen, eso no es tan importante, lo importante es que crezca el pastel y que este pastel al final reditúe a todos en un mayor crecimiento, en un mayor bienestar. Entonces vamos a priorizar no la redistribución de la riqueza, sino el crecimiento económico. Entonces hay veces que luego estos debates se enfrascan en estas posiciones. Es muy común que vean economistas como polarizándose a partir de este debate. Desde mi punto de vista es un falso debate, porque yo creo que el crecimiento económico no está necesariamente peleado con una redistribución de la riqueza y me parece que puede darse el caso donde puede haber mayor crecimiento económico con mayor justicia social, ¿no? Yo creo que no habría, digamos, caer presa de esta falsa dicotomía, pero bueno, ahí es parte de un debate que se puede dar. Lo que sí me queda claro es que durante el neoliberalismo la desigualdad creció a niveles insostenibles, a nivel económico, a nivel político y a nivel ético. Y que el crecimiento económico también es necesario, pero también es importante aquí teorizar, y aquí pues en esta clase ya no pudimos analizar el tema ambiental. Sí, hay que crecer a nivel económico, pero pensar en crecimiento ecológicamente sustentable, porque como tenemos el sistema capitalista, la manera en cómo funciona, este crecimiento económico suele ser devastador, como lo vemos en China, como lo hemos visto en Estados Unidos, y habría que pensar en otro modelo de crecimiento económico. Hay quienes hablan de decrecimiento económico, hay escuelas más radicalizadas de ecología que dicen, es que ya hemos crecido demasiado a nivel económico, más bien lo que tenemos es que decrecer. Bueno, eso es muy complejo, yo no tengo claro cómo podríamos decirle a una sociedad y cómo podríamos convencerla de que tendríamos que decrecer cuando hay muchísima pobreza, muchísima desigualdad, pero bueno, eso es un debate, ¿no? Que habría que dar. Otro tema importante es sobre el papel de los impuestos, y aquí se polarizan mucho los economistas. Los economistas que son más de izquierda, pues inmediatamente dirían, hay que hacer impuestos redistributivos, ¿no? Y hay que ponerle impuestos a las herencias, ponerles impuestos a las ganancias, ponerles impuestos al gran capital y que todos paguen impuestos, etcétera. Y lo que dirían los economistas más hacia la derecha dirían que no, que más bien la mayor carga impositiva generaría mayor inhibición de la inversión, porque los inversionistas no quieren pagar impuestos. Lo que ellos quieren es invertir y ganar y sacar ganancias. Entonces, ellos inmediatamente rechazarían cualquier carga impositiva porque eso iría en contra de los inversionistas. Y bueno, eso es una especie de lo que llamaba Ronald Reagan, de la economía de la oferta, ¿no? Porque ellos están pensando en la oferta y están pensando que los oferentes van a invertir siempre y cuando paguen menos, ¿no? Paguen menos impuestos y tengan mayores márgenes de ganancia. Entonces ahí está el tema de qué tanto los impuestos
deberían usarse como mecanismos de redistribución de la riqueza. Ya obviamente los más radicales dirían que no hay que ponerle impuestos a los altos empresarios, sino más bien directamente expropiarles la riqueza. Y bueno, eso ya serían las posiciones más bolcheviques, las más comunistas, etc. En la actualidad casi nadie plantea eso. Ya en la actualidad autores, bueno, presidentes como López Obrador se comprometieron a no expropiar medios de producción de nadie. Y bueno, ahí esto nos da una idea de qué tan cargado está el debate en la actualidad. Ahora, otro problema es que dentro de las situaciones que genera la desigualdad, genera una especie de odio y de coraje de clase, que incluso ha sido retratada en las películas más taquilleras recientes de Hollywood, desde las películas de Batman hasta las películas del Guasón, donde hablan de la desigualdad y de cómo, digamos, el incremento de la brecha entre ricos y pobres hace que hay una sociedad que está como con mucho coraje y que son capaces de apoyar a gente loca. Entonces, por ejemplo, en el caso de la película de Batman, pues la sociedad neoyorquina pues apoyaba a Bane, que era un villano que tenía un discurso contra los ricos, ¿no? Y la gente pues tenía de manera justificada, además, ¿no?, en las películas, este resentimiento, apoyaban a ese personaje y finalmente hicieron una especie de comuna en Nueva York, etcétera, y bueno, lo mismo pasó en la película del Guasón, donde cuando el Guasón hace una serie de cosas que van en contra de las élites, se desata una especie de rebelión, ¿no?, contra las élites. Entonces ahí, digamos, hay una especie de preocupación a nivel folclórico de lo que es el populismo. Hay diferentes maneras de entender lo que es el populismo. Aquí lo único que me interesa decir es que este debate sobre el populismo se puso otra vez de moda, sobre todo por el tema de la desigualdad y el tema de entender las causas de esta situación, ¿no? Hay diferentes teóricos que hablan de esto. A mí el autor que más me gusta sobre el tema del populismo se llama Ernesto Laclau, y él habla de cómo en sociedades profundamente desiguales se empiezan a generar una serie de reclamos por demandas insatisfechas de un sector de la población, y que este sector de la población se empiezan a identificarse entre sí porque viven las mismas problemáticas y ven que las élites no viven esas mismas problemáticas, ellos viven en otro mundo. Entonces, esta situación de generar, digamos, una clave discursiva de un ellos y un nosotros es algo muy importante que se da, digamos, a nivel político, y eso es lo que Laclau llama momentos populistas. Y los momentos populistas a veces los aprovecha la derecha, a veces los aprovecha la izquierda, pero ya en otro tipo de claves. Quería decir algo, Luis. La película de Parásitos, lo mismo. Es también una película que pone énfasis en este tema de clase, en este tema de la desigualdad. Y aquí el problema principal es ese. ¿Qué tan viable a nivel político es una sociedad profundamente desigual? Y ya para concluir la sesión de hoy, les iba a hacer un pequeño resumen de los criterios de justicia distributiva. Que mi computadora ya funcione, porque ya me está haciendo mi huelga esta compu. A ver. Bueno, digamos ya estableciendo la conexión con John Rawls y el texto de Julian Reis, el tema de la justicia distributiva. En gran medida ese tema parte de esta situación de la desigualdad, sobre qué posición normativa a nivel filosófico deberíamos asumir respecto a la desigualdad. Deberíamos asumir que la desigualdad es algo bueno, es algo malo. Si asumimos una que otra posición, pues habría que presentar los argumentos. También está el tema de que hay, digamos, un sector de los investigadores, que aquí cita Rawls, que lo que dirían es que la desigualdad pues, se da
más que nada a partir de cómo participan las personas en los procesos de producción. Y entonces aquí está el tema del mérito, que es una discusión, cómo deberíamos de entender el mérito. Es decir, cada quien obtiene el ingreso que se merece. Esta es una pregunta súper importante. Este autor que les he mencionado bastante, Michael Sandel, uno de sus últimos libros, habla justo de lo que él llama la tiranía del mérito, donde el tema de los ingresos dependa de tus méritos, ¿no? De tus méritos de si fuiste a la escuela de Harvard, si fuiste a una escuela patito, si trabajaste con los mejores políticos del momento o no. Entonces, en ese sentido, está pues ese tema del mérito. ¿Cómo entender el mérito? ¿Cómo saber si cada quien tiene el ingreso que se merece? Y eso es un debate. O sea, ¿qué entenderíamos en ese aspecto por justicia? Entonces, una noción que suele haber de justicia es que cada quien obtenga lo que se merece. Digamos, esa es una noción, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos que cada quien obtiene lo que se merece? Por ejemplo, en el tema del criterio de justicia que tienen los comunistas, que tiene Marx en el programa de Gotha, él dice, de cada quien según su necesidad, no, de cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad. Y aquí más bien el tema de lo que se merece depende de la capacidad que tengas y también depende de la necesidad que se tenga. ¿Qué es lo que legitima un tipo de distribución en vez de otra? Y así. ¿Cierto, no? En la materia de filosofía social, hablé de John Rawls y de esto que estás como mencionando, hay un escrito que incluso hay un comentario del Che Guevara al respecto, en donde dice, y lo sugiere Marx en algún punto, una vez que has satisfecho esto que acabas de mencionar, lo que cada quien merece, bla, 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 y sobre todo con una aportación hacia la sociedad, Marx mismo sugiere, una vez que has cumplido con tu cuota social en productividad, etcétera, etcétera, hay un margen para que como individuo también satisfagas tus propias necesidades y puedas aspirar a algo más. Es decir, no una igualdad totalitaria, sino esa porción de desigualdad. Una vez que cumpliste tu aportación a la sociedad, puedes hacer méritos y puedes ser productivo para ti mismo en la medida en que te lo permita tu tiempo y tu talento y tu esfuerzo. No sé cómo se le llama esa teoría, pero me parece que es el mismo Marx que la propone. Sí. Sí, bueno, aquí digamos, lo que yo entiendo es que la manera en cómo Marx plantea la justicia distributiva es dependiente de, primero, garantizar las necesidades sociales, ¿no? Y aquí, digamos, Amartya Sen sigue mucho a Marx. De hecho, la noción de capacidades proviene, que tiene Sen, proviene de una lectura que él hizo de Marx. Y justamente el tema de que se garantice que todas las personas tengan las capacidades para poder ejercer su libertad, ¿no? Y Amartya Sen, al igual que Marx, entiende la libertad no en el sentido de Friedman, de la libertad a elegir, de que tú eliges entre opciones. A esa se le llama libertad negativa. La libertad de Amartya Sen se le conoce como libertad positiva, y él sigue la tradición de Marx, sigue la tradición también de Hegel, de que tiene más bien que ver con lo que eres capaz de hacer y dar las capacidades a las personas para que éstas puedan ejercer su libertad. ¿Cuáles son esas capacidades? La nutrición, por un lado, estar sanos, por otro lado, tener refugio, tener un techo, tener una casa, por otro lado, educación, tener un acceso a una educación que te permita conocer, que te permita interactuar, que te permita aprender a aprender, etc. Una serie de garantías de derechos que te den las capacidades para que puedas transitar de manera libre, que puedas
ejercer la opinión pública, etcétera, etcétera, y así. Amartya Sen hace toda una caracterización de las capacidades, lo deja abierto. Hay otros teóricos como Martha Nussbaum que sí tratan de hacer una lista muy específica de cuáles son los elementos que deben de componer la canasta básica de las capacidades, pero Amartya Sen, igual que Marx, piensa que la sociedad, de manera justa, una sociedad justa, sería aquella que le garantice a todos las capacidades mínimas para poder ejercer su libertad. Digamos, eso es lo que tendría en mente Amartya Sen, lo que tendría en mente Marx, desde mi punto de vista, y ambos parten de la noción de eudemonia de Aristóteles. Eudemonia significa algo así como autorrealización, la capacidad de autorrealizarte, de tener esta especie de florecimiento humano. La crítica de Marx al capital es básicamente de que el capitalismo, a nivel moral, nos deteriora a nivel humano y no nos dan las capacidades para que podamos florecer como seres humanos. Más bien hay un reduccionismo ontológico a tratarnos como objetos, tratarnos como mercancías, tratarnos como cosas y en ese aspecto a quitarnos capacidades para ejercer nuestra propia libertad. Digamos, de ahí parte la crítica ética de Marx, a ese nivel. Ya después él lo va desarrollando. Y una sociedad que sea justa tendría que garantizarle a todos, en Marx, estas capacidades. Pero también pensar que estos seres que vivan con estas capacidades, pues no sean seres desligados, no sean seres individualistas, sino pensar, como dice él, que la libertad de los demás es la condición de mi propia libertad. Y en ese sentido, la participación de todos tendría que darse de manera solidaria y de manera voluntaria para producir una serie de capacidades para que todos puedan emanciparse. Digamos, ese es el tema en Marx, el tema de una especie de emancipación comunitaria, que entre todos veamos por la libertad de todos y no solo veas por la libertad tuya individual, ¿no? O de él individual o mi individual, sino más bien una libertad colectiva que se estructura. Eso es lo que tiene Marx en mente, una especie de asociación libre de trabajadores, muy lejos de esas caricaturas totalitarias que se generaron con el estalinismo, etcétera, sino más bien él tiene en mente ese tema filosófico. Y el tema de que las capacidades de todos también se pongan al servicio de las satisfacciones de las necesidades de los demás. Por eso, digamos, el tema de que dentro del capitalismo la racionalidad debería de invertirse. Es decir, no debería de primar la producción para el mercado, es decir, el valor de cambio, sobre el valor de uso, que sería la producción para las necesidades, sino que más bien debería de priorizarse la producción de los valores de uso sobre el valor de cambio para satisfacer necesidades. Entonces, Marx plantearía una especie de inversión en el mercado y el mercado en ese sentido tendría que ser acotado por cuestiones morales, donde las mercancías se produzcan para satisfacer necesidades, no para garantizar la avaricia de unos cuantos, ¿no? Eso es lo que tendría Marx en mente, ¿no? A nivel teórico, ético, y algunos seguidores de Marx lo dirían de esa forma. Y entonces lo que él tiene en mente es, por ejemplo, si tú tienes a 3 trabajadoras, ¿no? Y una de ellas tiene un niño y es madre soltera. Otra de ellas es una persona, por decirlo así, soltera, ¿no? Y otra es una persona también soltera, joven, etcétera. Lo que diría el principio de distribución comunista sería que la mujer que tenga el hijo tendría que recibir más dinero, ¿no? Para poder garantizarse que ella cumpla, digamos, con su nivel de vida y también el niño, ¿no? Y más bien en ese sentido se está priorizando ahí la necesidad. Obviamente es una especie de caricatura esto que estoy planteando, ¿no? Pero Marx no diría que la igualdad tiene que ser extrema, ¿no? Sino que más bien sería acotada a las necesidades, ¿no?
de cada quien. Eso en Marx, ¿no? Y en los comunistas de cierta corriente. Habrían otros, como los utilitaristas, siguiendo la tradición de Jeremy Bentham, etcétera, que ellos lo que dirían es que el principio de justicia distributiva tendría que primar el bienestar de la mayoría. Como ellos están viendo que la utilidad, el utilitarismo es felicidad, y a nivel individual cada quien tendría su curva de utilidad, su función de utilidad, y a nivel social, digamos, la función de utilidad tendría que maximizarse. Lo que dirían los utilitaristas es que la desigualdad es indeseable porque no maximiza la función de utilidad social, más bien maximiza la función de utilidad de unos cuantos, no de todos. Y tendría que haber una mayor distribución de la riqueza. Por eso autores como Jeremy Bentham e incluso John Stuart Mill estaban bastante cercanos del socialismo. De hecho, John Stuart Mill se reivindicaba socialista en algunos trabajos. Era un liberal, pero al mismo tiempo también un socialista, y él pues estaba a favor de lo que sería el socialismo cooperativo, de las cooperativas, ¿no? Y bueno, el razonamiento que ellos tienen es justamente ese, que más bien la desigualdad no maximiza la función de utilidad total, sino solo de unos cuantos, y que más bien tendríamos que tener una distribución más equitativa. Ahora, él parece ser, o al menos como lo leí en el texto de Dylan Rice, más bien plantearían que la igualdad tendría que ser extrema, que todos ganen lo mismo, y solo así se garantizaría que todos tengan la mayor función de utilidad. Me da la impresión que eso sería lo que dirían los utilitaristas, pero sería cuestión de analizarlo con más cuidado. La otra posición que existe, que buscaría darle la vuelta al tema de la desigualdad, es la posición de los libertarios, de los libertarianistas y los partidarios de la defensa de la propiedad privada, porque para ellos más bien lo que se tiene que priorizar es la libertad individual, porque digamos el tema, como ellos parten del individualismo metodológico, lo importante es el individuo, más bien se tienen que garantizar los derechos individuales. Y dentro de los derechos individuales está la garantía de su vida, la garantía de su libertad de expresión, la garantía también de su propiedad privada. Y en ese aspecto, cualquier política que busque redistribuir la riqueza iría en contra del principio de defensa de la propiedad privada, porque para esto, no sé, la propiedad privada es algo así como algo inherente al ser humano, que no se puede tocar. Y entonces, cualquier intento de redistribución sería antihumano, según Nozick, porque más bien estaría siendo coercitivo. No hay que coercionar en ningún sentido. Más bien hay que respetar la libertad de todos, y esa libertad de todos pues es lo que eventualmente podría llevarnos a tener una especie de sociedad justa, etcétera. Y bueno, me parece que Nozick no da un argumento para justificar la desigualdad. Él no dice, está bien que haya desigualdad, más bien él diría, la desigualdad es un hecho. Lo que yo digo, o sea, Nozick diría es que está mal intentar quitarle a unos para darle a otros, porque ¿con qué derecho le quitas a unos para darles a otros? Estás violentando a un sector para digamos, beneficiar a otro, y eso no se debería hacer, ¿no? Eso sería igual, simplificando al extremo, la posición de Nozick, el tema de la desigualdad. Él diría que más bien, pues, cada quien, pues, tiene suerte, cada quien tiene sus medios, etcétera, y bueno, quizás algunos de manera altruista, de manera, pues, más, por decirlo así, filantrópica, podrían contribuir a que los pobres sean menos pobres, pero que tiene que ser, digamos, una posición de los propios empresarios, que ellos decidan darle parte de su riqueza a los pobres, y que no haya una coerción por parte del gobierno a que los obligue a darle su riqueza a los pobres, ¿no?
Eso sería una especie de razonamiento libertariano, yendo a Nozick, ¿no? Que él defiende la idea de Estado mínimo, ¿no? El Estado mínimo. El Estado mínimo es que el gobierno debe de tener el menor tamaño posible y más bien concentrarse solo en tareas esenciales, como sería garantizar seguridad, garantizar el respeto de la propiedad privada, garantizar la justicia. Eso sería para los el Estado mínimo. Los demás aspectos sociales los podría hacer el mercado, según los SIC, ¿no? Y bueno, esa es otra posición que se le conoce como el Estado mínimo. Y bueno, es una posición que de hecho salió como debate respecto a otro criterio de justicia que tiene un autor que se llama John Rawls. Este autor, como lo menciona Julian Reis, lo que hace es plantear que la desigualdad pues tiene que ser, digamos, acotada, ¿no? Lo que él dice es que si tú haces que todos sean igualitarios, le quitas los incentivos a los empresarios para que puedan invertir sus riquezas, ¿no? Más bien lo que se tendría que hacer es hacer una especie de pacto social, contractual, digamos, lo pone Julian Reis, partiendo de una especie, y aquí es donde entra la parte filosófica, la parte especulativa de John Rawls, partiendo de una especie de estado originario, donde hay un supuesto que le llama el supuesto del velo de la ignorancia. Él dice, vamos a imaginarnos una serie de agentes que están deliberando en un estado originario donde ellos no saben, tienen un velo de ignorancia, no saben cuál va a ser la posición social que todos ellos van a tener, digamos, en el mundo. No están corporalizados, no saben si van a ser hombres o mujeres, si van a ser gringos o mexicanos, si van a ser blancos o negros, si van a ser ricos o pobres. No saben nada de eso. Y tienen que más bien ponerse de acuerdo sobre qué tipo de sociedad les gustaría vivir. Y todos lo que dicen, aplicando la teoría de elección social de Arrow, llevarían a la situación de que buscarían minimizar los dolores de la sociedad, buscarían minimizar las situaciones de padecencia, las situaciones de escasez, de violencia, y más bien buscarían llegar a un punto mínimo que garantice que se viva de manera digna, donde más bien se piensa en la situación del más pobre. Y eso nos llevaría, según este autor, a pensar en un Estado, en un gobierno que garantice una vida digna para la gente, algo mínimo, bajo lo cual, digamos, se vaya construyendo el conjunto de la sociedad. Entonces, las tareas, en el caso del gobierno, para la visión de este Rawls, serían garantizar que todos tengan comida, que todos tengan educación, que todos tengan acceso ¿cómo se llama? Al transporte, que tengan una garantía de derechos, etcétera, a nivel mínimo, muy parecido en ese aspecto a Amartya Sen. Nada más que acá el argumento es a priori, es un argumento kantiano. Más bien se parte de una situación imaginaria y se busca llegar a una situación ideal. Y la idea de John Rawls, es que este experimento nos llevaría a defender una posición socialdemócrata, por decirlo así, donde la desigualdad no es tan extrema y más bien el nivel de vida del más pobre no sería tan mal, ¿no? Habría una especie de igualdad mínima, y también habría una especie de respeto por la libertad de todos, la libertad de expresión y así. Eso sería la posición de John Rawls, me parece, así como lo plantea este autor. Entonces, esa posición, de hecho, está muy vinculada a las discusiones contemporáneas de lo que se conoce como ingreso mínimo vital o ingreso básico universal, donde más bien todos tienen que tener un nivel de ingresos mínimos que les garantice vivir, que les garantice la subsistencia, una subsistencia digna. Y bueno, hay diferentes maneras en cómo se entiende el ingreso básico universal, pero aquí lo que me interesa apuntar es que es justamente dentro de estas discusiones filosófico-políticas donde se ve de manera pues, más argumental la necesidad de plantear un ingreso básico universal.
En el caso de John Rawls, es de esa manera. Luego ya hay formas neoliberales, más socialdemócratas o más comunistas de defender el ingreso básico universal, pero como que parte de ahí, ¿no? De por lo menos tener un mínimo que garantice que la gente viva, ¿no? Eso en el caso de John Rawls. Y bueno, ya les mencioné el criterio de justicia que tendría Marx, que tendrían los comunistas. Y bueno, yo pensé que me iba a ir más rápido, por eso intenté presentar todo lo más rápido, bueno, iniciar desde el principio, ¿no? la sesión, pero bueno, ya me pasé las 2 horas. Si quieren ahorita descansamos, tomamos un descanso de unos 10 minutos y nos volvemos a conectar y, digamos, retomamos la sesión. Ok. Entonces, Ok. De acuerdo. sí, porque me imagino que ahorita tienen muchas preguntas y quieren participar. Y bueno, seguramente también hay cosas que se me pasaron. Traté de hacer una síntesis, pero bueno, el video lo voy a subir. Ahora sí ya voy a subir los 3 últimos videos. Bueno, y ahorita nos vemos. Entonces, ahorita les mando el correo. Ok. Vale, hasta entonces.